Bien, vamos a grabar este último video del tema 1 de la unidad 2. En este caso vamos a hablar de lo que son deslizamientos y subsidencias. ¿Okay? Vamos a hablar de una manera muy general porque yo sé que ustedes ya conocen mucho de la terminología y muchos de la identificación de lo que son deslizamientos de terrenos, lo han visto en la materia de geotecnia probablemente. Entonces vamos a ver una visión muy general de lo que son las dos cosas y sobre todo cómo nosotros la podemos utilizar para nuestra identificación de, de amenazas en el área de estudio que ustedes están haciendo, ¿okay? En la práctica que están haciendo, que están realizando. Bien, entonces, pasamos a la siguiente lámina. Y tenemos que definir en principio lo que es un deslizamiento de terreno, es un movimiento pendiente abajo de suelo, roca, vegetación, rellenos artificiales o una combinación de ellos, en una ladera o talud, ¿vale? El cual puede ser lento y progresivo o rápido y violento, ¿vale? Y que este movimiento se da bajo la influencia directa de la gravedad, ¿vale? Entonces, los deslizamientos pueden ser clasificados por diferentes características. Hay una clasificación de acuerdo al material donde ocurren los deslizamientos, entonces es clasificado en deslizamiento de roca, de suelo, de estructura, de propiedades geométricas. Es que es de acuerdo a sus atributos geomórficos, o sea, de acuerdo a la forma de la pendiente, o a la geometría del deslizamiento, de acuerdo a su profundidad, su longitud, su altura, a la velocidad del movimiento, es decir, si son lentos o si son rápidos, al tipo de movimiento, si es rotacional, si está relacionado al flujo, corrimiento, a la cantidad de agua que hay en el deslizamiento, si es seco, si es mojado, si es saturado, o a los mecanismos desencadenantes, ¿okay? Si son sismos, lluvias, erupciones volcánicas, deforestaciones, combinaciones de ambas. Nosotros vamos a desarrollar un poco lo que son los desarrollados, los clasificados de acuerdo a la velocidad de movimiento y de acuerdo al tipo de movimiento, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la velocidad de movimiento, se clasifican en deslizamientos lentos, que preservan una velocidad imperceptible, pueden ser de unos, vamos a poner esto de aquí, para que ustedes logren ver, okay, pueden ser de unos centímetros, unos cuantos centímetros de material al año, son raramente catastróficos y producen un fenómeno llamado rectación. ¿Vale? ¿Qué es la rectación? Ustedes deben estar muy familiarizados con esto, simplemente vamos a repasarlo. Es la deformación que sufre la masa del suelo o roca como consecuencia de movimientos muy lentos por acción de la gravedad. Se suele manifestar por la inclinación de los árboles, postes, corrimiento de carreteras, líneas férreas, la aparición de grietas. La característica de la rectación es que son lentas y continuas, afecta a la capa más superficial, resulta de la expansión por hidratación y retracción por deshidratación, produce arqueamiento de árbol, inclinación de las vallas, postes, corrimientos, carreteras, líneas férreas, aparición de grietas. ¿Vale? Entonces, si recuerdan un poco la rectación, aquí vemos la lamita, aquí tenemos la roca totalmente fresca, sin meteorización, tenemos una roca, el regolito aquí, la roca meteorizada, en realidad, y en esta zona es donde se produce el deslizamiento, ¿ok? En esta zona es donde se produce la rectación, ¿vale? Entonces, el fenómeno de rectación, simplemente lo que vamos a ver, como lo vemos en los arbolitos, la evidencia en los arbolitos, es que cuando hay una hidratación de esta capa meteorizada, esa capa meteorizada se hincha, se abomba, entonces los elementos que están en esta parte vamos a ir rayando. Supongamos que estamos en la etapa 1, tenemos un elemento aquí, instalado en esta zona, entonces el elemento cuando se hincha, la mata, esto crece, naturalmente crece vertical, ¿ok? Es disparado hacia la parte de arriba, ¿vale? Cuando está de manera bombada. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se deshidrata? Entonces, cuando se deshidrata, simplemente esto cae por gravedad. Lo que pasa es que cuando, en vez de caer en el mismo sentido, en este caso, el terreno se ha movido, esta capa que está aquí, se ha desplazado pendiente abajo, ¿vale? Como se ha desplazado pendiente abajo, ahora esto se ha movido así. ¿Okay? La raíz está un poco por aquí, entonces va a tener este arqueamiento. ¿Okay? Va a producir este arqueamiento. Bien, voy a borrar un poquito para que veamos el segundo, el efecto de aquí, ¿ok? Vamos a repasar otra vez. Entonces tenemos nuestra raíz instalada aquí. Esto se va a bombar, va a crecer de esta manera y luego se va a caer en este sentido. Caer en este sentido, ¿vale? Lo que va a producir un árbol que más o menos va a quedar entablado así. ¿Dónde es el dibujo? Vamos a borrar otra vez. Producir un árbol que está más o menos
su raíz en la parte de abajo, a medida que entra en el rectolito, está deformado y después crece de manera vertical. ¿Ok? Se logra ver un poco mejor aquí en el árbol, este arbolito lo ve mejor. El arqueamiento y después crece en forma vertical. ¿Okay? Este arqueamiento que está aquí es producto del deslizamiento, la rectación de muy baja velocidad. Bien, en las capas, en la roca, en las unidades de roca, fíjense, se ve claramente. Aquí están las unidades de roca y aquí está el deslizamiento que se está produciendo. Estas capas no deberían de estar deformadas en esta parte, sino que se está produciendo el desplazamiento de partículas por la rectación de esta parte del suelo. ¿Ok? Hay postes inclinados, como esto que vemos aquí. Hay grietas en la carretera, como esta que vemos aquí. Bueno, esas son las evidencias principales del fenómeno de rectación. Okay, a manera de verlo más sobre fotos más reales, el fenómeno de rectación se logra ver en los árboles de esta manera. Fíjense, los árboles totalmente arqueados, okay, con una raíz que está instaurada aquí abajo, okay, y aquí hay un arqueamiento del árbol, okay, hasta alcanzar un punto donde crecen normalmente vertical. Este arqueamiento que está aquí es el fenómeno de rectación. Entonces aquí el desplazamiento del terreno va en sentido de la pendiente, va en este sentido. Okay, aquí vemos otro fenómeno claramente identificable, el arco, aquí, indicándonos que hay un fenómeno de rectación en este sentido. Okay, entonces esto se da nuevamente por hidratación y deshidratación del terreno. Bien. Aquí lo vemos sobre las unidades de roca, como en el bloquecito diagramático donde definimos la rectación. Aquí vemos sobre la roca. Okay, tenemos una roca bien identificada. Okay, bien identificada hasta aquí. Y luego están deformadas por el fenómeno de rectación. Okay, todo esto que está aquí, donde está entrando la capa meteorizada, la roca está siendo desplazada, está siendo movida por el fenómeno de rectación superficial. Un fenómeno muy lento, un fenómeno de desplazamiento muy lento. Okay. Bien. Hay deslizamiento muy rápido, entonces, hay lento y hay rápido. El rápido, entonces, son aquellos donde la velocidad del movimiento es tal que la caída de todo el material puede darse en pocos minutos, según son frecuentes durante la época de lluvia o actividades sísmicas intensas. Y como son difíciles de identificar, o son difíciles de predecir porque ocurren muy instantáneamente, ocasionan importantes pérdidas materiales y personales. Vale, aquí vemos un deslizamiento de este estilo muy rápido, probablemente en cuestiones de minutos o segundos, todo el volumen de masa que estaba aquí, vale, se deslizó y vino a dar a donde está esta zona urbanizada. Okay, estos son los deslizamientos con frecuencia que ocurren en la vía Papayacta, digamos, en la vía Baeza-Papayacta, ¿no? Bien, este tipo de deslizamiento también no solamente va a deslizar tierra, lodo, sino que también puede deslizar fragmentos de roca también. Es importante, son fragmentos de roca que pueden ser deslizados pendiente abajo y que son muy peligrosos porque como son muy rápidos, prácticamente puede poner en peligro a cualquier, digamos, a cualquier persona que esté transitando o cualquier construcción civil que esté instalada en la zona. Aquí por casualidad esta es una zona de parqueo, simplemente, y entonces el carro fue totalmente aplastado por este deslizamiento de roca. ¿Okay? Después tenemos la clasificación según el tipo de movimiento. ¿Okay? Recuerden que estamos hablando del tipo de la velocidad del movimiento, ahora el tipo de movimiento. Quizás ustedes conocen un poquito más esta. Entonces esta la clasificamos en un tipo caída. Una caída se inicia con el desprendimiento de suelo o roca en una ladera muy inclinada. El material desciende principalmente a través del aire, por caída rebotando o rodando, y ocurre en forma rápida sin dar tiempo a eludirla. ¿Okay? Esto se clasifica como caída. Volcamiento consiste en el giro hacia adelante de una masa de suelo. ¿Okay? Va a ser de estilo volcamiento, va a ser estilo tumbamiento, o roca respecto a un punto o eje debajo del centro de gravedad del material desplazado, ya sea por acción de la gravedad o por presiones ejercidas por el agua. El deslizamiento es el movimiento vertical, el movimiento hacia abajo de una ladera, de una masa de suelo o roca, en el cual ocurre principalmente sobre una superficie de ruptura o falla, debilidad del terreno, y se puede presentar en dos formas, ¿ok? Dos formas principales, digamos.
Deslizamiento rotacional, que son los desplazamientos que ocurren o tienen lugar a lo largo de una superficie de ruptura de forma curva, cóncava, y el traslacional, que consiste en el desplazamiento de una masa a lo largo de una superficie de ruptura de forma plana o ondulada. ¿Ok? Bien. Seguimos. Hay otros tipos de deslizamiento, los flujos de tierra. Son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos estos flujos frecuentemente arrastran parte de la capa vegetal. Flujos de lodo se forman en el momento en que la tierra y la vegetación son debilitadas considerablemente por el agua, alcanzando gran fuerza cuando la intensidad de la lluvia y su duración es larga. Y el fenómeno de la rectación, ¿okay? También entra dentro de los tipos de movimientos. Es la deformación que sufre la masa del suelo o roca como consecuencia de movimientos muy lentos por acción de la gravedad. Se suele manifestar por la inclinación de los árboles y postes, el corrimiento de las carreteras y vías férreas y la aparición de grietas. ¿Okay? Entonces aquí vemos una de las clasificaciones. Yo les mencioné los tipos de movimientos. Esta es una de las clasificaciones. Ustedes van a encontrar en la literatura que hay muchas clasificaciones de deslizamiento, ¿vale? En este caso, de hecho, en el documento que yo les mandé a leer, aparecían cinco tipos de deslizamientos diferentes, que algunos englobaban estos que están aquí, ¿ok? Entonces, tenemos el esquemita, el bloque diagramático de estos deslizamientos que hemos visto aquí, según el tipo de movimiento. Tenemos el deslizamiento rotacional, simplemente fíjense, la superficie de fallamiento es de forma cóncava prácticamente, ¿vale? Y el deslizamiento se produce, los materiales prácticamente están rotando, ¿okay? No se transportan de manera lineal, sino se transportan en una rotación, ¿vale? Por eso se llama deslizamiento rotacional. En el traslacional, la superficie de falla, la superficie de deslizamiento es plana. ¿Vale? Aquí vemos la superficie de deslizamiento. Los materiales entonces se transportan principalmente de forma lineal, ¿ok? Aquí hay otro tipo de deslizamiento que lo llaman en bloque, con la superficie plana, y el deslizamiento ocurre prácticamente en todo el bloque como una roca, como estratos de roca, ¿vale? Aquí lo que llamamos caídas de roca, ¿vale? Fíjense, una pendiente muy fuerte, las rocas vienen directamente sobre el aire, rodando sobre la superficie muy inclinada y caen sobre una zona de menor pendiente, una zona de pendiente muy baja, ¿ok? Igualmente está aquí, lo que llamamos volcamiento. Esta pared totalmente se volcó y colapsó de manera sobre un eje vertical de su centro de gravedad. O sea, este es el eje vertical y ella simplemente lo que hace es rotar así. ¿Ok? Eso lo llamamos volcamiento. ¿Ok? Tenemos los flujos de detrito. Los flujos de detrito que los vimos en los abanicos de lodo. Prácticamente, si hay alta cantidad de agua en el sistema, esta cantidad de agua puede producir digamos, que la masa vegetal, que la cobertura vegetal de las montañas rápidamente se pierda, se unan muchos sedimentos sobre el flujo, sobre el canal fluvial principal, y después ese canal fluvial, al llegar a zonas de menor pendiente, va simplemente a producir un desbordamiento en forma de flujo de detritos. ¿Okay? Tenemos la avalancha de detritos también. Prácticamente aquí no se da por deslizamiento, por acumulación de agua, sino que prácticamente es una ladera, es como un tipo de deslizamiento rotacional, pero simplemente aquí es simplemente que son detritos que caen, ¿vale? Tenemos el deslizamiento, la raíz es mucho menos profunda que un deslizamiento rotacional, fíjense la diferencia. Tenemos el flujo de tierra, es un tipo muy parecido a lo que es un flujo de detrito, pero en este caso lo que tenemos es no hay detrito, no hay bloques involucrados, sino prácticamente partículas tamaño lodo o arena, ¿ok? Tenemos el fenómeno de rectación, o llamado en inglés creep, ¿vale? Que se ocurre a través de un plano, en el plano prácticamente, como se dice, una superficie plana, en lo que es la roca meteorizada y la roca fresca, ¿vale? Ahí ocurre principalmente el fenómeno de rectación, ¿okay? Y la rectación principal, la expansión principalmente lateral por presencias de fallas tectónicas en realidad, que produce algunos movimientos laterales de bloques completos. ¿Okay? Esos son los principales movimientos, tipos de movimientos que ocurren. ¿Okay? Otra clasificación un poco mucho más compleja, ¿vale? Fíjense que aquí lo clasifican de acuerdo al material. Entonces esta columna es para roca, la columna es para roca. Voy a ir atrás. Vale.
primera para roca, la segunda para detritos y la tercera para tierra, ok, o lodo, ¿vale? Entonces tenemos las caídas. Vale, habíamos dicho que las caídas simplemente es materiales que se desprenden directamente de una pendiente muy fuerte, que prácticamente vienen volando por el aire o saltando, ¿vale? Tenemos volcamiento, toplets, volcamiento, ¿vale? Fíjense que está rotando prácticamente un bloque completo y está siendo volcado, ¿ok? Sobre el material. Tenemos deslizamiento, ya sean los rotacionales y los traslacionales. Los rotacionales tenemos una superficie, ¿vale? Cóncava principalmente sobre la cual ocurre el deslizamiento. Y los traslacionales es una superficie planar. Bien. Entonces, dentro de ellos clasificamos como roca, detrito y de tierra, ¿vale? Cada uno de ellos, ¿no? Deslizamiento de tierra, como veíamos en la parte anterior. Esto ocurre en una superficie cóncava de muy baja, rotacional ocurre, traslacional, perdón, en muy baja profundidad, ¿ok? Igual que este. ¿Sí? Tenemos los movimientos laterales, los split, ¿vale? Que ocurren principalmente por presencia de fallamientos tectónicos. Fíjense que aquí abajo aparece un plano de despegue. Un plano de despegue es un plano de corrimiento que es prácticamente horizontal, y ese plano de corrimiento horizontal está causando que haya una formación de grietas en superficie sobre la roca, y esas grietas en superficie están siendo, digamos, movidas, ¿ok? Es un deslizamiento bastante complicado de identificar. Tenemos los flujos, prácticamente los flujos de detrito, los flujos de tierra, la solifluxión, ¿ok? Los periodos glaciales también muy característicos, ¿cómo se dice? Muy específico de cierta zona. Vale, no me di cuenta y mi internet se perdió. No me di cuenta en qué momento se perdió, pero voy a seguir explicando a partir del movimiento el movimiento complejo, ¿ok? Tenemos el movimiento complejo, que simplemente son combinaciones de los movimientos anteriores, no son netamente rotacionales ni netamente traslacionales, sino que pueden combinarse traslacional con rotacional, o un rotacional con flujo de detrito, ¿no? Aquí simplemente, esto es lo más frecuente que ocurre, ¿ok? Bien, para nosotros, para poder identificarlo, prácticamente vamos a trabajar con lo que es un deslizamiento rotacional, como este que vemos en este caso. En este deslizamiento rotacional vemos unas zonas específicas que tienen un nombre y que podríamos utilizarla para su identificación. Lo que es la cabeza de deslizamiento, en la parte posterior, donde se tiene un ligero escarpe, un escarpe de deslizamiento en este caso, un escarpe de la cabeza, un escarpe interno en este caso, y en los flancos laterales del deslizamiento lo llamamos flanco de escarpe, ¿ok? Una zona deprimida en la parte central del deslizamiento, donde cambia, digamos, el movimiento de los materiales, donde rotan los materiales. Ahí se tienen, normalmente se pueden originar zonas deprimidas, ¿vale? Ya le llamamos zonas cerradas deprimidas. La zona del LUM, donde ocurre ese ligero movimiento hacia arriba de los materiales, son los depósitos del LUM, ¿vale? Entonces, esto va a reflejar unas, ¿vale? Esto va a reflejar unas características muy específicas sobre la topografía. ¿Cuál es esa característica muy específica? Bueno, esta que ven aquí, la divergencia entre las curvas topográficas. Si tenemos la zona de cabeza del deslizamiento, ¿vale? Se va a manifestar como una zona convexa, ¿vale? Y a medida que vayamos bajando en el deslizamiento y encontremos esta zona deprimida, las curvas van a cambiar de sentido, ¿ok? Van a ser cóncavas en este caso. Entonces, esta divergencia entre estos materiales es una señal típica de que hay un deslizamiento, porque la topografía es de este estilo. Bien, otra señal típica son estas disrupciones en la curva de aquí abajo, que ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense que no tiene una sola curvatura, sino que tiene varias roturas de esa curvatura, ¿ok? Bien, entonces los deslizamientos en imágenes satelitales, como habíamos visto el otro día, estos deslizamientos rotacionales se van a caracterizar por unas grandes cicatrices de forma curvadas, digamos, como esta que vemos aquí, bien específica, y un volumen de material que está esparcido sobre el terreno, ¿vale? Que algunas veces pueden ser identificados en formas de bloque, en formas de cantos de gran importancia, o formas de materiales con formas de lomos, ¿verdad? Que no tienen ninguna continuidad lateral, ¿ok? O mueren después que se ve el espaciamiento de esa masa, de ese volumen de
de material, ¿ok? Y aquí otro más. Este pareciera tener una cicatriz un poco más específica, orientadas en esta forma que estoy señalando con el cursor. ¿Ok? Bien. Ahora en el mapa topográfico, como les decía, aquí están los contornos divergentes. Fíjense, un contorno que es cóncavo, un contorno que es convexo. ¿Okay? Y además está lo que llamamos contornos granulados. ¿Ok? Esto que está aquí. No son totalmente una sola curvatura, sino que tienen como rompiduras o roturas en esa curvatura. Entonces, esta divergencia de estos materiales van a servir para identificar este tipo de estructura. ¿Okay? Aquí está el tope del deslizamiento, el escarpe, terminaría aquí, la cabeza, el escarpe de la cabeza. Entonces nosotros marcaríamos los fines del deslizamiento en esa zona y después nos iríamos por los bordes de la curvatura, ¿okay? De divergencia. Más o menos por aquí. ¿Bien? Fíjense, y hasta aquí ha llegado el deslizamiento. ¿Okay? Aquí ya no hay ni contornos granulados ni contornos convexos, solamente ya son planos. Entonces, hasta aquí llega el deslizamiento. Bien. Entonces, si lo ven en la data real, fíjense, aquí están contornos divergentes. ¿Vale? Aquí hay contornos granulados, con doble curvatura. Aquí hay contornos divergentes. ¿Vale? Aquí específicamente marcaríamos un deslizamiento así como esta zona. Llegando, aquí está el contorno granulado. Entonces deberíamos meterlo por aquí. Y probablemente llega hasta esta zona. ¿Ok? Y sube. Bien, aquí también hay divergencia en los contornos. Marcaríamos probablemente por acá. ¿Okay? Y aquí está el tope de la cabeza del escarpe. ¿Okay? Aquí en esta zona también vemos los contornos divergentes, ¿vale? Entonces hay un deslizamiento en esta zona. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los factores que condicionan los deslizamientos? ¿Vale? Como se les pregunté en la prueba corta, tenemos que hablar un poco de eso. Aquí yo les puse dos factores condicionantes simplemente. Ustedes tienen que hablar un poquito más en la prueba corta mencionando, ¿ok? Tenemos la pendiente y la litología. Tenemos la capa, las estructuras de las capas, los rumbos de usamiento de las capas, el nivel de fracturamiento. Todos esos son tipos de factores que condicionan el deslizamiento. Y los factores desencadenantes son principalmente aquellos fenómenos que se dan, que pueden producir cierta desestabilidad sobre el terreno en sus condiciones normales y que provocan el fallamiento de la masa o del volumen de masa que va a deslizarse. ¿Okay? Tenemos los sismos, las erupciones volcánicas, factores de lluvia, lo hidrometeorológico, o la deforestación, son factores desencadenantes. Los factores que favorecen los fenómenos de ladera, ¿okay? Los deslizamientos. ¿Quiénes son? Por supuesto, la inclinación del terreno. Cuanto mayor es la pendiente, mayor probabilidad de que se produzca. Esto lo observamos nosotros a diario con los deslizamientos que se producen en la carretera de Baeza-Payatán. ¿Okay? Si ustedes ven los taludes que están allí al borde de la carretera, son taludes muy, pero muy alto ángulo. ¿Okay? Algunos inclusive están cercanos a los 80 grados. ¿Okay? Cosas que favorecen, ¿okay? Que favorecen a la fenómenos de movimiento en masa. ¿Okay? La compresión de los materiales produce presión interna que favorece el movimiento a favor de la pendiente también. La presencia de materiales plásticos, o sea, si hay arcillas allí. La hidratación de los materiales, esto es otro fenómeno también, lo que es el fenómeno de lluvia va a favorecer. La ausencia de vegetación, la existencia de cursos de agua, tenemos que toda la cadena montañosa está atravesada por muchos ríos, por muchas quebradas que atraviesan esas laderas de fuertes pendientes. Entonces, eso favorece mucho más a los fenómenos de movimiento en masa. La formación de escarpe por construcción de obras. Adicionalmente, construimos carreteras por ciertos sitios donde no hicimos probablemente las obras de ingeniería que se necesitaban, entonces estamos favoreciendo a la desestabilización de esos taludes y por supuesto la formación de movimientos en masa. La presencia de planos de rupturas, fallas y declasas, también hay una serie de estructuras geológicas que atraviesan la zona, importante, y los sismos, por supuesto, también. Entonces de esta lista tenemos básicamente unos cuantos, ¿ok? Unos cuantos que están presentes en las carreteras que atraviesan la parte central de la sierra y que por eso es que se dan los fenómenos de deslizamiento con constante, con periodicidad bastante alta, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar lo que son
otro fenómeno que genera amenazas para las sociedades civiles, las construcciones civiles, que en este caso vamos a hablar de subsidencia y colapso. ¿Vale? Quizás ustedes están familiarizados con la subsidencia y colapso, lo han escuchado o lo han visto al menos, pero no saben qué significa una subsidencia. En este caso vemos un terreno, una persona que viene descendiendo por esta pendiente y de repente se encuentran con una caída, simplemente una acera por donde viene caminando o la carretera por donde viene caminando está totalmente a otro nivel de altura. Y aquí vuelve a un nivel de altura normal. ¿Okay? Si ustedes logran ver en los cuadritos que se han marcado más o menos el tamaño de esta unidad rectangular es el mismo en todas. ¿Okay? En la parte central, fíjense que tiene otro tamaño. Están ligeramente y con otra geometría. ¿Okay? Entonces, en esta zona de aquí está ocurriendo una subsidencia en el terreno. El terreno lo que se está es hundiendo. Está haciendo un movimiento vertical hacia abajo. ¿Vale? Y este se está manteniendo en la misma zona, en el mismo nivel. ¿Okay? Entonces, las subsidencias son hundimientos del terreno, tanto de origen natural como inducido por la actividad humana. Se diferencia en su velocidad de ocurrencia. Podemos clasificar como subsidencia, hundimiento lento y paulatino del suelo, o colapso, derrumbes rápidos verticales del terreno. Okay, aquí vemos un esquemita sencillo de un fenómeno de subsidencia. Se supone que el nivel de la carretera estaba a este nivel donde está el carro desplazándose. Okay, y ahora vemos que ese nivel ha bajado. Okay, tiene un movimiento vertical hacia abajo y se encuentra a otra cota. ¿Vale? Y esta cota la están asociando a un proceso de fracturamiento en las capas que están por debajo del nivel de la carretera y que están asociados a un proceso de explotación de carbón, una mina de carbón en este caso, que ha roto, digamos, las capacidades de resistencia de este material y que ha causado que colapse un poco esta zona y por lo tanto en la zona de arriba de superficies también ha sido hundida. Bien. En esta foto no sé si logran ver la subsidencia. Voy a dar unos 5 segundos. Bien, entonces si se fijan en estas líneas bases que están aquí, si nos digamos por esta línea que está aquí, ¿vale? Que aparece en la imagen, fíjense el arqueamiento que ocurre en la zona central de la imagen, de esta línea base, el arquitecto no lo quiso construir así, que hay un abombamiento y otra vez un arqueamiento hacia abajo. Si vemos en la parte de aquí abajo es muchísimo más notorio el arqueamiento. ¿Okay? Entonces está ocurriendo un fenómeno de subsidencia en esta zona, se está hundiendo este terreno en esta parte. Y a pesar de que la carretera probablemente la han reparado muchas veces y está totalmente plana, el edificio, sin embargo, está delatando que hay un fenómeno de subsidencia importante. ¿Bien? Entonces las subsidencias de hundimientos lentos pueden afectar a todo tipo de terreno y se deben principalmente a cambios tensionales inducidos en el terreno por el descenso del nivel freático. ¿Vale? Hay un descenso del nivel freático, entonces los materiales cambian sus propiedades y por supuesto hay un hundimiento del terreno. La minería subterránea, la extracción de hidrocarburos, los procesos lentos de disolución, el lavado de los materiales, los procesos de consolidación de suelos blandos y orgánicos, la liquefacción de suelo producto de sismicidad también produce subsidencia, como lo vimos en las anteriores videos. ¿Okay? Las subsidencias naturales son generalmente procesos muy lentos, aunque a menudo se aceleran por las actuaciones antrópicas. ¿Bien? Entonces, el descenso, una de las cosas que aceleran los procesos de subsidencia son el descenso del nivel freático por periodos de sequía o por extracción de agua de los acuíferos, produce cambios en el estado tensional, reduciendo su volumen como consecuencia de la pérdida de agua, produciendo un descenso de la cuota de superficie y pueden afectar a grandes extensiones de territorio. ¿Okay? Entonces, la sobreexplotación de los acuíferos, vuelvo, repito, puede ocasionar entonces que las capas que están por encima del acuífero pierdan propiedades mecánicas y estas capas entonces colapsen un poco, se compriman un poco, la capa del acuífero se comprime un poco y el terreno en superficie simplemente descienda, se hunda, subsida, se dice. El proceso de urbanización agrava el problema por incremento del peso, ¿vale? Si hay también colocamos peso encima del suelo, entonces también agrava esto. La carga de edificios e infraestructura, la reducción del nivel freático por extracción de agua, lo que decíamos aquí, y los embalses reducen el aporte de sedimento también, ¿okay? Los mismos, la creación de embalses reduce el aporte de sedimento a ciertos sectores y este aporte de sedimento también, como hay más agua, puede ocasionar también subsidencia, ¿vale? La subsidencia supone un riesgo cuando ocurre en zonas urbanas porque dañan y agrietan las edificaciones y afectan sus cimientos.
Actualmente, importantes ciudades costeras situadas en llanuras de inundación, como son las cuencas sedimentarias, sufren grandes problemas de subsidencia, como la Ciudad de México, esa imagen que vieron anteriores de la Ciudad de México, que está sentada sobre un antiguo lago y tiene aproximadamente 8 metros de subsidencia, ¿ok? 8 metros. Imagínense que algo esté descendiendo 8 metros de nivel de altura. Su impacto sobre la infraestructura es sumamente importante, ¿ok? Las principales ciudades costeras como Japón, Tokio, Osaka, Niigata presentan valores superiores a 2 metros. Venecia y Londres son ejemplos claros de problemas de subsidencia urbana en la Europa occidental, ¿ok? La génesis de los hundimientos siempre va ligada a las cavidades subterráneas que pueden tener origen natural o antrópico. ¿Vale? El techo de la cavidad colapsa y produce un hundimiento en la superficie. La aparición del fenómeno depende del volumen y la forma de las cavidades, el peso del descubrimiento de las cavidades, de la resistencia y el comportamiento mecánico de los materiales suprayacentes. En este caso estamos hablando, ¿vale?, de los colapsos, ¿okay? Las rocas carbonatadas y evaporíticas asociadas a materiales cárticos o solubles originan cuevas o cavidades o cuevas, ¿verdad? Si tenemos una roca carbonatada en el subsuelo y sobre esta roca carbonatada están actuando procesos de meteorización química, ¿vale? Este proceso de meteorización química está actuando un modelamiento kárstico, en este caso la creación de cuevas, y esta creación de cuevas puede llegar a un lugar a crear huecos que al alcanzar unas determinadas dimensiones generan desequilibrio en la parte de la cueva y colapsan la cueva. Al colapsar la cueva, todo lo que está por encima, por supuesto, va a descender. ¿Vale? Generan estados de desequilibrio e inestabilidad, dando lugar a la ruptura del techo de la cavidad. Si este es un poco potente o resistente, se hundirá a la superficie del terreno. ¿Vale? Las variaciones importantes del nivel freático en terrenos cárticos pueden dar lugar a reajustes tensionales que provocan hundimientos. Entonces, al enterrarse esos hundimientos cársticos en el subsuelo, esas cuevas en el subsuelo, entonces en superficie se va a generar una morfología muy típica que se llama dolinas, que estoy seguro que ustedes la conocen. Bien, los materiales evaporíticos, a diferencia de los carbonáticos, son mucho más blandos, presentan mayor capacidad de disolución, por lo tanto los movimientos de reajuste de los materiales en los huecos son más continuos y graduales, centra el carácter generalmente brusco de los hundimientos en carbonato, ¿okay? Los carbonatos prácticamente es brusco, por lo tanto la subsidencia es muy rápida, ¿okay? O el colapso. En los materiales evaporíticos que están abajo es mucho más continuo y mucho más gradual, el asentamiento es mucho más gradual, ¿vale? También se forman cuevas en materiales volcánicos debido al resfriamiento diferencial de las lavas, generalmente con formas tubulares, aunque los hundimientos naturales no son frecuentes por elevada resistencia de estos materiales, sí suponen un riesgo ante las cargas transmitidas por cimentación y obras sobre estos materiales. ¿Okay? Si instalamos algunas obras sobre estas formas tubulares de lava, ¿okay?, pueden causar fenómenos de colapso. ¿Okay? Las actividades antrópicas que pueden dar lugar a hundimientos son las explotaciones mineras subterráneas, como dijimos, las excavaciones para otros usos, como túneles, fugas de agua, presión de la red de suministro. Los derrumbamientos pueden afectar edificios, estructuras lineales, minerías, etc. Hay que tener muy presente que la carga adicional de la estructura sobre una cavidad puede llegar a activar el colapso. A veces los derrumbes producen pérdidas del agua de los embalses. Entonces, los principales efectos que producen es la subsidencia causadas por las actividades antrópicas pueden dar lugar a pérdidas económicas cuando los procesos son extensos y afectan a zonas urbanas. Los daños causados por estos procesos están muy localizados y generalmente consisten en daños por asentamientos diferenciales y grietas en el terreno, invasión de agua en zonas bajas junto al mar, ríos, lagos como Venecia, pérdida y filtraciones en envases, cambios en flujo de agua en canales, drenaje, desagüe, etc. Colapso de tuberías de pozos de agua y petróleo, contaminación de agua subterránea a favor de grietas producidas por la subsidencia. ¿Cómo hacemos para identificar la subsidencia? Ya por último les dejo esta laminita, ¿ok? Sobre el terreno debemos identificar, esto es muy genérico, ¿no? Es muy genérico porque la subsidencia es, sobre imágenes satelitales, es muy difícil de identificar, al menos que tengan una expresión morfológica como las dolinas, que son, ¿vale?, muy específicas, son pequeñas hundiduras de forma circular que vemos en determinado sitio, ¿ok? Es como una expresión morfológica de una cueva en superficie, un valle circular en superficie, ¿ok? Eso es prácticamente una dolina, entonces es una evidencia de que hay abajo un fenómeno de subsidencia, ¿ok? Las zonas de alta pendiente, zonas de fallas y fracturas, rocas con alto potencial de meteorización y fracturamiento, esto nos llama la atención porque pueden ser propensas a subsidencias y colapso. Cicatrices, lo que le hablaba de las dolinas, la densidad de la vegetación cambia, daños en la estructura, obras humanas, registro histórico,
Esto es simplemente algunas ideas muy generales de cómo identificar la subsidencia. Pero repito, la subsidencia prácticamente tenemos que trabajarla sobre el terreno, ¿ok? Sobre el terreno y sobre el registro histórico, ¿ok? Bien, entonces ya con esto damos por finalizado lo que sería el tema 1 de la unidad 2, que es una introducción a los riesgos naturales y biológicos. En esta introducción nos hemos paseado por fenómenos como inundaciones, flujo de lodo, sismos y fenómenos relacionados, deslizamientos y subsidencia. Hemos visto de manera muy general lo que son la definición de cada uno de estos eventos, su génesis, y después hemos entrado a una parte clasificatoria y después hemos entrado a lo que sería la manera de identificarlos en imágenes satelitales, datos topográficos sobre el terreno o fotografías, ¿vale? Entonces, ya con esto finalizamos esta parte del tema 1. En la semana 4, la semana próxima, estaremos hablando de fenómenos, otro tipo de fenómenos que generan amenazas naturales a las sociedades civiles, como son erupciones volcánicas, procesos de erupción costera, ¿vale? Otro tipo de fenómenos como el impacto de objetos meteóricos. Bien, entonces damos por finalizado el tema 1. Yo, como siempre, les digo que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, podemos hacer una sesión una tutoría específica del tema 1, donde resolvamos esas dudas, o me pueden escribir por correo en cualquier momento, por WhatsApp en cualquier momento, o nos vemos el día viernes de la semana 4, donde comenzaremos a desarrollar la práctica número 3, y allí mismo tenemos el espacio para discutir algunos conceptos que no hayan quedado claros, algunas dudas que tengamos, algunas cosas que queremos profundizar, la traemos a cotación allí, en esa sesión, y aprovechamos, digamos, para discutirla de manera presencial, ¿vale? Bien, entonces los dejo que puedan ver este video durante esta semana número 3, y la semana que viene estaremos iniciando el tema 2 de esta misma unidad. Bueno, adiós, cuídense mucho.